China es un país en pleno crecimiento y pretende alcanzar la estratosfera. Shanghái es un centro financiero mundial que atrae a gente ambiciosa de todos los rincones del planeta. A medida que aumenta la afluencia de gente, también aumenta la demanda de espacio. La ciudad cuenta con grandes atascos y congestiones a diario. Shanghái es bulliciosa. Los coches y edificios luchan por el espacio. Es muy complicado recorrer la ciudad. A principios del siglo XXI, Shanghái se enfrentó a un desafío de ingeniería aparentemente imposible. La única conexión entre Shanghái con el aeropuerto de Pudong era una autopista de 8 carriles siempre congestionada. Los atascos eran cada vez peores. Se tardan 45 minutos en coche en recorrer los 40 kilómetros que hay hasta el aeropuerto. Necesitamos un transporte que vaya de la ciudad hasta el aeropuerto sin parar y sin toparse con otros vehículos. Yo, como el resto de gente de la ciudad, no tengo tiempo para atascos. La solución sería el Maglev de Shanghái o Transrapid. Un concepto futurístico único en el mundo. Lo que hace que el Maglev sea distinto y único es el hecho de que flota. No tiene ruedas. Levita sobre un carril guía hasta el aeropuerto. Este Maglev está a punto de partir de la estación y puede llegar a alcanzar los 431 kilómetros por hora. Es inconcebible, increíble. Para fabricar esta maravilla moderna, los diseñadores del Maglev tuvieron que superar varios desafíos aparentemente imposibles. Los creadores del Maglev planeaban deshacerse de varias innovaciones históricas clave en los trenes actuales. Lo primero es que el tren no contaría con un motor. También eliminarían uno de los inventos más fundamentales de la ingeniería. Y no solo eso, sino que desafiarían uno de los principios más básicos. Pero los diseñadores del Maglev de Shanghái se encontraron ya con problemas antes de concebir el tren. ¿Cómo encajar un sistema de transporte nuevo en una ciudad abarrotada y en pleno crecimiento? Shanghái es una de las ciudades más pobladas del mundo y su población no hace más que crecer. Construir una infraestructura que necesita es todo un reto porque no hay espacio. Como todos los edificios que nos rodean, solo se puede construir hacia arriba. Chicago es una de las metrópolis modernas más ajetreadas del planeta. El reto logístico de transportar a sus habitantes es inmenso. Pero gracias al trabajo de algunos ingenieros de la ciudad, la solución que encontraron hace más de 100 años sigue usándose hoy. A finales del siglo XIX, Chicago era una de las ciudades o incluso la ciudad con mayor crecimiento del mundo. Alrededor de 1840 contaba con 4.000 habitantes y en 1900 había más de 1,5 millones.
Nuestra ciudad estaba creciendo rápidamente. Era la Shanghái de finales del siglo XIX. ¿Cómo podrían arreglárselas los ingenieros para solucionar el aparentemente imposible reto de transportar una población en aumento sin provocar más atascos en las calles de la ciudad? La solución que se les ocurrió fue instalar unos raíles elevados por encima del tráfico. A pesar de que este tipo de infraestructura no es barata, es más barata que un sistema subterráneo. Los trabajos comenzaron en 1892. Construir una vía férrea a 9 metros del suelo de una ciudad requería un gran esfuerzo de ingeniería y no gustó a todos en un principio. Los habitantes de los terceros pisos tendrían que correr las cortinas si querían mantener su privacidad. Y a las mujeres se les avisó que tuvieran cuidado con los mirones bajo las vías. Aún así, para la mayoría el nuevo sistema era todo un éxito. Lo apodaron cariñosamente L, abreviatura de elevado. Estamos en Quincy. Esta estación ha sido restaurada y nos aporta una visión de cómo era esto a finales de 1890. El concepto del transporte de gente en la ciudad sobre el nivel del suelo no ha cambiado desde entonces. Lo de elevar las vías del tren era una solución tan buena que más de 120 años después sigue usándose para transportar a 500.000 de pasajeros a diario. El crecimiento del LA y de Chicago son sinónimos. Al boom de la población que se produjo a finales del siglo XIX, le siguió el desarrollo de este sistema de transporte. Sin el LA, Chicago no podría haberse convertido en la animada ciudad que es hoy. Los ingenieros de Shanghái se han basado en las vías de tren elevadas de Chicago y han creado un carril guía de 30 kilómetros que atraviesa las calles de Shanghái. La ventaja de un sistema de transporte como este, en un espacio urbano, es que es muy sencillo de instalar. No interfiere con el metro, ni tampoco con la infraestructura a nivel del suelo. Así que es perfecto. Construir una vía ferroviaria elevada en Shanghái significa vencer varios peligros potencialmente catastróficos. Shanghái está en una zona de gran actividad sísmica y cuenta con un suelo arcilloso. El peligro de licuefacción es muy elevado. La licuefacción es un extraño efecto que sucede durante un terremoto. El suelo pasa misteriosamente de un estado sólido a un estado líquido. El físico Andrew Steele nos ha preparado una sencilla demostración para que veamos en qué consiste la licuefacción. El agua representa el suelo. Este suelo tiene una gran capa freática, así que solo cuenta con una fina capa de suelo seco sobre la tierra empapada. Imaginad que construís sobre este terreno. Construís una preciosa ciudad, pero lo habéis hecho sobre un suelo arenoso y sobre una falla tectónica, así que hay muchísimo riesgo de terremoto. Podéis ver que al sacudirla, suben las aguas subterráneas por encima de la capa de tierra, y eso hace que el estado cambie de sólido a líquido, y los edificios se hundan. Con la constante amenaza de terremotos que hay en Shanghái, hay que tomar medidas para que el maglev no se hunda la próxima vez que haya uno. Los ingenieros han inventado una técnica llamada pilotaje. Cada pelota de la cimentación se apoya sobre una masa de hormigón de unos 2 metros de profundidad y unos 12 metros de ancho. Bajo esa capa se encuentran entre 20 y 24 pilotes de hormigón que llegan hasta una profundidad de 70 metros.
La capa de hormigón aporta una base sólida y se apoya sobre varios pilotes. Así, si el suelo se licúa, las profundas raíces sujetarán el carril guía del maglev firmemente. En poco tiempo, los ingenieros chinos construyeron más de 2.500 columnas de hormigón que sujetarían el carril guía. Tardaron menos de 9 meses en colocar los pilares de cimentación cada 25 metros a lo largo de una distancia de 30 kilómetros. Aún así, tuvieron que hacer frente a varios retos más y se vieron en la necesidad de recurrir a los inventores del pasado. ¡Qué rapidez! El maglev de Shanghái es el tren de pasajeros más rápido del mundo. Una creación futurista que levita sobre el suelo y alcanza una velocidad máxima de 431 kilómetros por hora. Esta obra de ingeniería imposible ha transformado la forma de ir desde el aeropuerto de Shanghái hasta su metrópolis. El maglev levita hasta llegar al aeropuerto de Pudong, que se encuentra a 34 kilómetros en esa dirección. Si fuera en metro, tardaría más de 1 hora. Y si cogiera un taxi, unos 40 minutos. Pero con el maglev, como a mí me gusta ir, solo tardo 7 minutos. Dar vida a este tren hizo que los ingenieros se enfrentaran a grandes retos. Sería el tren más rápido del mundo. Pero al intentar que alcanzara los 500 kilómetros por hora, los diseñadores se enfrentaron a problemas como la resistencia aerodinámica. Cuanta más velocidad, más resistencia y el movimiento del aire produce la ralentización del tren y un aumento del gasto de energía. Las primeras evidencias de los ferrocarriles primitivos se remontan a la antigua Grecia, cuando los hombres y los animales tiraban de carros a través de canales hechos en piedra caliza que evitaban que se salieran de la ruta. Estas vías se idearon para reducir la fricción. En 1805 en Inglaterra se demostró que un caballo en una carretera normal podía llegar a tirar de un vagón que pesara 1 tonelada. Pero con las vías podría tirar de un tren con 12 vagones de 3 toneladas y recorrer 9 kilómetros en 2 horas. Si le añadíamos un motor de vapor, se podrían cruzar los continentes sin problema y se transformaría el mundo entero. A pesar de que las vías férreas cambiaron nuestra forma de vida, en los años 30 el diseño aerodinámico no se había tenido en cuenta. El diseño de los trenes no había cambiado en los últimos 100 años, desde el cohete. Como veis, seguía teniendo la clásica caldera cilíndrica, una chimenea por delante y un morro plano aerodinámicamente hablando. Hasta que alguien le dio la vuelta al diseño y los trenes cambiarían para siempre. En el norte de Inglaterra, el ingeniero de locomotoras de vapor Nigel Gresley inventó una nueva máquina estilizada que se convertiría en la más rápida del planeta. La Mallard. Todos los detalles de esta locomotora están diseñados para que vaya lo más rápido posible. Tiene unas ruedas inmensas, doble chimenea para mejorar la salida de los gases a altas velocidades y también cuenta con una preciosa forma aerodinámica. Era completamente distinta a las locomotoras anteriores. Para dar forma a su diseño, Gresley utilizó un túnel de viento, hasta entonces solo usado en la aviación, y obtuvo unos resultados muy interesantes. Andrew Steele va a visitar el centro de pruebas de Train Rig en Derby para comprobar las diferencias que produce un diseño aerodinámico.
Esta es la pista de pruebas, mide 150 metros de largo y podemos acelerar los trenes a 75 metros por segundo, que es más de 250 kilómetros por hora. Vamos a poner a prueba dos trenes. Este, de mercancías, con morro plano, representa los trenes que no son aerodinámicos, como los antiguos. Y este es un tren de alta velocidad con morro afilado. Vamos a comprobar la diferencia de velocidad entre ambos. Esto es lo que usaremos para el experimento. Son unos sensores de luz. Cuando el tren pase por aquí, se interrumpirá el radio de luz y obtendremos un tiempo. Y una fracción de segundo después atravesará este sensor interrumpiendo su luz. Calcularemos el tiempo que ha tardado en recorrer esa distancia y sabremos la velocidad exacta a la que viajaba. Los modelos de tren se disparan utilizando catapultas de goma. Estamos aplicando una tensión a la vía y eso está sujetando el tren en su posición de salida. Estoy casi tan tenso como el tren. Vamos a ver. Ahí va. ¡Qué rapidez! Pues esta ha sido una prueba de las lentas. Ahora la clave está en comprobar lo que hemos obtenido gracias a los sensores de luz. Tenemos dos mediciones. Al atravesar el primer sensor iba a 36 metros por segundo. En el segundo, a solo un par de metros, viajaba a 34 metros y medio por segundo. Ha perdido velocidad. La resistencia aerodinámica ha hecho que el tren vaya más despacio. En la escasa distancia entre un sensor y otro, el tren de morro plano ha perdido un 5% de velocidad. Ahora le ha llegado el turno al de morro afilado. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Vaya. Esta vez la velocidad entre los dos sensores se ha reducido solo en un 2%. Los resultados son ligeramente distintos, pero cuando hablamos de un tren a gran escala, lo que quieres es que vaya a un ritmo constante, puesto que eso supondrá un gran ahorro. Un dato que Nigel Gresley detectó y explotó brillantemente. El trabajo de Gresley supuso un gran cambio. A pesar de que ya usaban la aerodinámica en los aviones y la hidrodinámica en los barcos, esta fue la primera vez que se aplicaron estos principios a un tren, y eso fue lo que permitió al Mallard viajar a 200 kilómetros por hora. En 1938, el Mallard se convirtió en la locomotora a vapor más rápida sobre las líneas férreas, un récord que hoy sigue siendo histórico. Los diseñadores del Maglev de Shanghái han aprendido de los logros del Mallard y han creado un tren que viaja a una velocidad que a Nigel Gresley le hubiera parecido imposible. En una prueba de velocidad alcanzó los 500 kilómetros por hora. Más del doble de lo que el aerodinámico Mallard era capaz de alcanzar.